Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca de los 12 evangelios en tiempo de los apóstoles. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Pablo escribe a los Gálatas o galos amonestándolos por haber cambiado en tan poco tiempo la doctrina del evangelio recibida, ya que solo había pasado un poco más de un año del primer viaje de Pablo a esa provincia romana que está en la actual Turquía. 2. El primer viaje de Pablo ocurre después de pasado un poco más de 10 años de trayectoria en el evangelio, por lo que el apóstol tenía experiencia y conocimientos suficientes para emprender la travesía. 3. Los hermanos en Antioquía de Siria estaban trabajando en el ministerio de la palabra y ayunando cuando vino el Espíritu Santo para dar la orden de apartar a Pablo y a Bernabé para ese viaje apostólico. 4. Es el Espíritu Santo el que guía el viaje, y no es una orden de algún ministro de Antioquía, y menos un plan de Pablo o Bernabé para la expansión del Evangelio. Entonces, si el viaje estaba 100% ordenado por el Espíritu Santo, y además tuvo un resultado impactante en la región, si los gentiles y judíos recibieron el mensaje, ¿por qué cambiaron el Evangelio recibido los galos o gálatas? ¿Fue por los celos de los judíos del éxito de Pablo y Bernabé? ¿Fue por alguien que los convenció que la doctrina de Pablo ya no servía? Leamos lo que nos dice la palabra del Señor. Es el propio Pablo que continúa hablándonos acerca de lo que ocurre en el capítulo 1 de Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que fue por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí recién a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí en adelante que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias en Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo él asolaba. Y el verso 24 dice, y glorificaban a Dios en mí. Gálatas capítulo 1 del verso 11 al verso 24 en la versión Reina Valera. Debido a un cambio doctrinal que ocurrió en Galacia, provincia romana del imperio en la actual Turquía, Pablo se ve obligado de escribir una carta para reforzar la doctrina enseñada en el primer viaje, ya que los galos habían cambiado la buena noticia por otra. Y debemos dar gracias a Dios, porque antes de este incidente no había sido necesario escribir cartas. Tenemos a un Pablo que en más de 14 años, transcurrido desde su conversión, solo predicó verbalmente el mensaje de Cristo, hablando con denuedo o valentía la palabra del Señor, pero no había escrito nada. Pablo usaba la palabra escrita que había en ese minuto, que era el antiguo pacto, para hablar de Cristo. Usaba las profecías de los profetas evangelistas como Isaías y Jeremías, y demostraba la palabra cumplida en Cristo, el cual era el Mesías prometido. Recordemos que Pablo es un experto en la ley, alguien que fue instruido por una de las más altas eminencias de la época, Gamaliel, quien además es doctor de la ley y miembro del Sanedrín judío, según lo que nos relata Hechos capítulo 5, verso 34. Ahora bien, Pablo no era un hombre ignorante de la palabra, tenía la revelación divina y la guía del Espíritu. Él no iba a enseñar algo que estuviera fuera de la voluntad de Dios.
Por esta razón que debe defender quién es él, quién era antes, y contarle a los galos o gálatas de su trayectoria en el Evangelio y de quién recibió todo esto. Él mismo dice, el Evangelio que recibí no es de un hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso dice el verso 11 y 12. Incluso él mismo dice que ni Pedro ni del resto de los apóstoles había recibido apoyo doctrinal. Y todos los que habían oído de su mala reputación antes de recibir a Cristo, ahora glorificaban a Dios, pues Pablo es un testimonio vivo de la obra transformadora que Dios hace en un hombre, de cómo el Señor lo transforma de un enemigo letal de la eclesía al más importante precursor de la gracia del Señor. Entonces, ¿de dónde provenía el mensaje de la doctrina que era distinto y que había cambiado a los gálatas? Leamos lo que continúa en el capítulo 2. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que había de hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Miren lo que dice Pablo en esto. Él tenía cierto temor de que lo que estaba enseñando fuera distinto de lo que se estaba enseñando en Jerusalén. Y él tenía un miedo de saber de que lo que estaba enseñando hubiera sido en vano. Leamos el verso 3. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión, está hablando de la circuncisión, surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos creyentes, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó en nada, porque Dios no tiene favoritos. La versión de Reina Valera dice en esta parte que Dios no hace acepción de personas. Al contrario, dice el verso 7, ellos comprendieron que Dios me había dado responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por mí, apóstol, para los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don de Dios que me había sido dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Gálatas capítulo 2 del verso 1 al verso 10 en la versión NTV. Pablo continúa el relato de los hechos, del respaldo del Evangelio que predica y que era aceptado incluso por Pedro, Santiago, Jacobo y Juan, quienes eran los principales líderes de la iglesia en Jerusalén. Por lo tanto, no había una discusión entre ellos con respecto al Evangelio. Pablo validó con sus pares apóstoles el mensaje y que indudablemente tenía un llamamiento distinto al de Pedro. Pero notamos que falsos hermanos, quienes llevaban el Evangelio con ataduras de la ley judaica, habían llegado para espiar lo que Pablo enseña y seguramente para derribar el mensaje. Es una pena ver cómo en una iglesia tan joven como la de Jerusalén, transcurrido una decena de años, ya había pugna ministerial entre los hermanos. Hermanos que son enviados incluso para espiar a las iglesias, con doctrinas de error que tergiversan la sana doctrina. Pareciera que hoy vivimos una suerte de déjà vu en que estos mismos elementos y en mayor o peor magnitud tenemos en medio nuestro gente que ha tergiversado la sana doctrina, corrompiéndola y poniendo ataduras en vez de dar libertad a los cautivos, como fue desde un principio en Cristo Jesús. Entonces, ¿habían dos evangelios? No, no habían dos evangelios. Siempre hubo uno solo. Pero los judíos cristianos de Jerusalén predicaban un evangelio que incluía la circuncisión.
Y Pablo predicaba un evangelio sin este rito, porque la revelación de la gracia de Dios en él le había dicho que eso no era necesario. Para eso está el bautismo. Entonces tenemos presente un evangelio de salvación con dos tipos de doctrina o corrientes doctrinales, uno con circuncisión y otro sin circuncisión, uno para judíos y otro para gentiles. ¿Era este el plan de Dios, tener una división doctrinal? ¿Acaso no tenemos hoy evangelios con guardar el día de reposo, el sábado, que es de la ley, estando en el nuevo pacto? ¿No tenemos hoy evangelios que hablan de usar el velo en las mujeres? ¿No tenemos hoy evangelios que creen que Dios es trino y tiene tres distintas personas? ¿No tenemos hoy evangelios que hablan de la prosperidad y que Dios te puede hacer millonario si das? ¿No tenemos hoy evangelios que hablan solo de dinero y no de la gracia de Dios? Me parece que la realidad de Pablo en sus días se ha ido corrompiendo cada día más en estos. La corriente doctrinal de la circuncisión con ritos de la ley significó que Pablo no solo siguiera con los viajes a distintas localidades, sino que también fuera movido a reforzar en todas sus cartas que el nuevo pacto era suficiente y que la ley nos salva, que la ley no servía. Por esta razón es que la carta póstuma de Pablo, escrita por Lucas, la carta a los Hebreos, va con un refuerzo amplio, contundente y significativo del nuevo pacto, para que de una vez y por todas frenar una corriente evangelista contraproducente entre dos pactos, uno que legalmente ya no era vigente, como era el pacto de la ley. Por eso que hoy refuerzo estas enseñanzas de las 2 últimas semanas en ustedes. No podemos decir estar en la sana doctrina si estamos edificando solo con verdades bíblicas y no con la verdad presente. No podemos estar construyendo bajo el propósito de Dios o decir que estamos construyendo bajo ese propósito si tenemos un fundamento que no está en el nuevo pacto. No podemos ir a las naciones con el vino nuevo en odres viejos. Y no estoy diciendo que no nos tenemos que modernizar. No, hermanos, no se trata de modernismo o no. Se trata de ver lo que es principal, lo que es parte del fundamento. No sirve de nada preocuparnos por el exterior de los creyentes, en vez de tener un mensaje que transforma desde el interior de las personas. ¿De qué te sirve predicar emocionalidad hoy si el resultado es el mismo? Dejemos de endulzar el mensaje a nuestra conveniencia y comencemos de una vez y por todas a hablar con valentía de la sana doctrina en Cristo Jesús y de su gracia maravillosa. Dejemos de lado hacer discursos elocuentes de hombres profesionales de la fe y pongamos en obra el poder del Espíritu Santo. Notemos que Pablo llegó a la sinagoga en Galacia, en aquella ciudad, con el mensaje de Cristo, tal cual como fue. No le agregó ni le quitó nada. Y ese mensaje transformó las vidas de esas personas en esa sinagoga, y no solo a ellos, los transformó a toda esa localidad solamente por el poder del Espíritu Santo. Hoy día intentamos endulzar el mensaje. Hoy día intentamos poner parafernalia al mensaje. Hoy día intentamos poner adornos al mensaje para atraer la atención de las personas. Nos olvidamos que el mensaje, si va con el Espíritu Santo, va a ser más que suficiente, porque es el Espíritu de Dios el que transforma las vidas de los creyentes y no la perspectiva del hombre y no el conocimiento humano de un predicador. Cuando entendamos esto, vamos a hablar de la sana doctrina. Cuando entendamos esto, vamos a hablar del mensaje poderoso del Señor. Cuando nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y tengamos en nosotros la palabra de verdad en nuestros labios, el Señor va a hacer una obra poderosa. Y no es necesario poner música a esto, no es necesario poner adornos a esto. Simplemente es hablar lo que dice la palabra del Señor. Oremos al Señor, hermanos. Padre celestial, gracias por la luz de tu palabra. Razón tenía Salomón para decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Los mismos elementos de corrupción que estuvieron en los tiempos de los apóstoles están presentes hoy en día en muchas congregaciones. Es una tristeza ver cómo hoy las corrientes doctrinales sin fundamento bíblico tienen nubladas las mentes de muchos hijos. Por eso que no me cansaré de pedirte a ti, Señor, mi Padre Celestial, que reveles y saques de la oscuridad de las doctrinas corruptas de hombres que son profesionales hoy día de la fe
y que lo que menos tienen es piedad de amor en sus corazones por las almas. Trae libertad a tus hijos, que están esclavos de ritos ridículos que no tienen nada que ver con tu gracia. Señor, manifiesta tu poder en hombres y mujeres de fe que hoy se levanten para anunciar la sana doctrina bajo el fundamento correcto, que es el nuevo pacto, el pacto eterno que tenemos en Cristo Jesús. Señor, aviva tu obra, derrama de tu espíritu sobre todos mis hermanos, incluso en los corruptos de la fe, para que sean transformados por el poder de tu gracia, y tal y como lo fue Pablo en su minuto. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando de los 2 evangelios, que ya sabemos que es uno solo, y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien, puedes escucharnos en la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos más de 7.000 hijos del reino y este año llegaremos a ser 10.000. Por eso, da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Eres tú, vida eterna, refugio, roca firme, salvación. Nuestra paz en ti se encuentra solo.